¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Soy Marcos Coria y hoy para hablarles de un tema muy importante que es la crisis en los medios de comunicación y por qué esta crisis se ha dado en estos momentos. Primero tenemos que ver los hechos, los acontecimientos que se están sucediendo en el mundo y vemos cómo Donald Trump se pelea con la CNN, con la CNBC, con todos los canales de televisión. Vemos también que en Argentina sucede también exactamente lo mismo. Y vemos algo que desde hacía muchos años o quizás nunca se había visto, es que los medios tradicionales de comunicación han tomado posición abiertamente en algo que en otro tiempo estaba totalmente encubierto porque no se podían mostrar al lado del poder político. Pero actualmente vemos cómo los medios de comunicación han tomado partido y ya lo han tomado abiertamente y públicamente. Esto ha llevado lógicamente al descrédito, a la pérdida de confianza por las partes de la sociedad y fundamentalmente al descrédito y a la opción que tienen actualmente las personas, la posibilidad de optar por otros medios de comunicación que no son precisamente los tradicionales. Hablamos de la televisión, la radio, los diferentes medios de comunicación que teníamos como conocidos. En una época nosotros dábamos por hecho que lo que decía el diario o lo que decía un columnista o un periodista afamado con un cierto nivel de prestigio era cierto. Tenían una fuerte influencia sobre la opinión pública, es decir, que la opinión publicada, aquella que elaboraban los grandes medios de comunicación y la transmitían periodistas de supuestamente un gran prestigio, era la verdad revelada. Nació Internet, los puso contra las cuerdas, nacieron las redes sociales, llegó la información instantánea, es decir, ya no se puede manejar a la opinión pública. La opinión pública tiene diversos canales de información y el monopolio que antes tenían los grandes medios de comunicación ha perdido esa confianza tan importante para poder tener un cierto crédito dentro de la sociedad. Actualmente vemos cómo los canales de televisión cambian constantemente sus programas. Hay programas que no duran más que 2 semanas, 3 semanas. En la radio sucede exactamente lo mismo. Ya las compañías no invierten en publicidad en la radio o en la televisión, porque en realidad la audiencia ya no está ahí. Los jóvenes no están en la televisión, los jóvenes están en el teléfono. Están en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Y han surgido una cantidad de medios que, dan diferentes ópticas, diferentes puntos de vista. Y muchos han expuesto algo muy importante, que es justamente esa sociedad que durante muchos años han tenido los medios de comunicación con los políticos de turno. Ejerciendo presión cuando no les gustaba a un político y tratando de marcarle las políticas a seguir. Obviamente que los medios de comunicación no eran solamente medios de comunicación, sino que también tenían otro tipo de compañías y que eran beneficiadas por los gobiernos de turno. Recordemos que los políticos son los que manejan grandes fortunas de nuestros impuestos y hacían grandes negociados, y a través de ello, a través de sus diarios, a través de sus radios, de sus canales de televisión, podían presionar a los políticos y hacer negocio. En definitiva, quienes resultaban perdedores éramos siempre nosotros, la sociedad, la gente que trabaja, la gente que paga impuestos. Cuando vos vas a consumir, vas a comprar 1 kilo de azúcar, vas a comprar un auto, en el caso de Argentina vas a pagar el 21% de IVA. Ese 21% va a parar justamente a manos de estos políticos que elegimos. Y allí es donde los medios de comunicación pierden ese poder que tenían con anterioridad y vamos
porque creo que somos la generación que está cambiando el mundo, más allá de que los medios de comunicación nos muestran como que el mundo se va a terminar, y fíjense, el mundo no se termina, el mundo está más hermoso que nunca, porque justamente creo que estamos en un momento de cambio. El sistema está cambiando, ya no nos engañan. Hay pequeños grupos de personas que son engañadas todavía. En otro video hablé de las ideologías y allí pueden ver cómo también poco a poco se va desentrañando ese enmarañado de corrupción que nos ha tenido quizás con las vendas en los ojos, ¿no? Entonces, al no tener ya más el monopolio de la opinión pública y poder de la opinión publicada y tener una fuerte influencia en la opinión pública, es que han perdido justamente todo el poder, absolutamente todo. Muchos creen que dentro de poco tiempo van a tener algún tipo de futuro, es como todo en la vida, ¿no? Las cosas van cambiando, las profesiones van mudándose hacia otras cuestiones, hay profesiones que han desaparecido, y yo creo que justamente los medios de comunicación o el periodismo al que estábamos acostumbrados está en vías de extinción, como consecuencia justamente de que ya nadie va a financiar esto, salvo el Estado. Ustedes pónganse a pensar que ya las compañías no financian estos tipos de emprendimientos, sino que están optando por jóvenes que están en TikTok, por jóvenes que están en las redes sociales, por jóvenes que tienen un punto de vista totalmente distinto, y es justamente los jóvenes los que son el futuro y los que van a marcar las pautas del mañana. Por lo tanto, creo que hay una grave crisis que es sobre todo no de las sociedades, sino justamente de estos grandes grupos que estaban acostumbrados a tener el poder y actualmente están perdiendo todos sus privilegios. Obviamente que perder los privilegios no es nada fácil, pero bueno, son los cambios de paradigma que se dan en un mundo donde las sociedades van cambiando, y así como en algún momento las sociedades cambiaron, dejaron de ser rurales y pasaron a ser sociedades industriales después de la Revolución Industrial, donde la organización política se dio después de la Revolución Francesa. Entonces vemos que hoy estamos nuevamente en una bisagra de la historia en la cual es evidente que hay muchos cambios que se están dando y que son para mejor. Obviamente que el statu quo, es decir, aquellos que tienen el poder, van a tratar o van a intentar de algún modo tomar las riendas nuevamente de la sociedad. Es algo que es totalmente imposible. Lo han hecho ciertamente con algunas de las redes sociales a las cuales les han cambiado el algoritmo, donde han tratado de censurar algunas palabras, por decirlo de algún modo, pero como reacción a todo esto han surgido también las redes sociales descentralizadas, han surgido las criptomonedas descentralizadas, aquellas monedas y aquellas redes sociales que ya no dependen de un grupo, de un CEO, de un dueño, sino que es el conjunto social, es el consentimiento social la que viene para formar una nueva sociedad. Entonces, hay que ser optimistas. Estamos yendo hacia una sociedad más justa, pero para ello debemos entender cuáles son los patrones o cuáles son los cambios que se están dando en el mundo y qué es importante tener en cuenta al momento de tomar decisiones. Yo creo que el primer punto a tener en cuenta es empezar a pensar justamente en que la educación, el conocimiento es la base fundamental de las sociedades que vienen. Por otra parte, también tenemos que pensar que no solamente van a ser los cambios a nivel económico, a nivel social, sino también a nivel educativo. Acá es donde tenemos que hacer hincapié y tomar como punto de referencia lo importante que es la educación para cualquier país del mundo. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de descentralización,
Y esto tiene mucho que ver con el futuro, es decir, cuál va a ser el futuro que vamos a tener dentro de 10 años. No estamos hablando que los cambios se van a producir en 100 años. Los cambios actualmente, y de acuerdo a la dinámica que tiene el mundo, como consecuencia de los procesos tecnológicos, los cambios son mucho más veloces que en otras épocas. Mi generación pasó de la radio a la televisión blanco y negro, de la televisión blanco y negro a la televisión color. De la televisión color llegamos, podríamos decir, a las primeras computadoras. Nació Internet. Nacieron las redes sociales. Pasamos de hablar de un teléfono fijo o de llegar a tener un teléfono fijo a empezar a estar interconectados con los amigos, con otras sociedades, conocer otras culturas. Y ahí es justamente donde se produce un desacople en la comunicación, donde la relación de espacio-tiempo se quiebran. Bauman dice en uno de tantos libros, La modernidad líquida, donde explica muy claramente que se produce una disociación porque entre el espacio y el tiempo. Yo puedo estar hablando con mi familia que está en Argentina, en la otra punta del planeta, al mismo tiempo. Y al mismo tiempo puedo estar hablando con un amigo que está en Japón, uno que está en Estados Unidos. Es decir que la comunicación ha cambiado, el paradigma ha cambiado. Y estamos viviendo una etapa muy buena, muy linda, muy importante. Y que tiene obviamente un futuro espectacular. Más allá de que el viejo status quo, es decir, las viejas instituciones que nos tenían acostumbrados a manejar el poder, a construir el poder o a construir las sociedades, porque fueron un paradigma al cual debemos decir que hicieron buenas cosas, muy importantes cosas, pero claro, todo paradigma o todo proyecto tiene un límite, y yo creo que justamente este paradigma de la modernidad ha terminado, y bueno, y estamos entrando en otro que habrá que aceptar las nuevas reglas de juego que son las que van a imperar en los próximos años, teniendo como punto de partida justamente la descentralización de absolutamente todo. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión sobre la crisis de los medios tradicionales y qué es lo que va a venir en los próximos años. Estamos hablando de los próximos 2, 3, 5, 10 años, no más allá de eso. Nos vamos a tener que acostumbrar a cuestiones totalmente distintas. Así que bueno, pero lo miremos con optimismo porque seguramente vamos hacia un mundo mucho mejor, créanme, estoy totalmente convencido de eso. Bueno, ya saben, si les gustó el video pueden darle like, si no les gustó pueden darle dislike y pueden suscribirse también al canal. Así estamos en contacto y nos podemos seguir viendo la cara. Amigos, les dejo un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Chao.